Buenas noches, estimadas amigas y queridos amigos. Soy José Ángel Garrido Pérez, especialista en lengua y literatura española por la Universidad de Panamá, miembro del Movimiento Revolucionario Socialista, organización política afincada en Panamá, Brasil y con simpatizantes en todo el continente. Además, miembro del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina. En esta ocasión, tan señalada por la historia del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero dedicar a todas las mujeres de mi país y del mundo esta intervención y muy especialmente, en forma muy particular, a las más de 100 niñas que perdieron la vida por el ataque artero, ruin, perpetrado por el imperialismo norteamericano y el sionismo colonialista que se ensañaron contra estas niñas en su ataque al pueblo de Irán. A ellas dedico esta intervención. En esta semana hemos escuchado y leído muchos artículos y muchas opiniones de especialistas tan buenos como mejores sobre lo que ha estado aconteciendo tras el ataque artero, había dicho, traicionero, llamado preventivo porque ese es el eufemismo para llamar al ataque traidor y fementido, y en medio de negociaciones que fue realizado, y no es la primera vez que se hace algo por este estilo, contra la nación iraní. Podemos tener la opinión que sea de la nación y del pueblo, del gobierno de Irán, pero la verdad es que hay que aceptar cuando las cosas ocurren de manera equivocada, por decirlo menos, y más si son actos de manifiesta traición, más si se realizan en medio de una negociación. La verdad es que no es la primera vez que estas cosas ocurren. Hacia el año 1941, en medio de negociaciones entre dos países que se encontraban en tensas situaciones diplomáticas, que eran Japón y los Estados Unidos, estando los japoneses en los Estados Unidos, una embajada japonesa, unos legados japoneses realizando negociaciones, ocurrió el ataque del 7 de septiembre a Pearl Harbor en Hawái. De manera que los norteamericanos no son indiferentes ni tampoco ignorantes de lo que significa ser atacado a traición. Ahora, con el gobierno de los representantes de Epstein en ese país y fulminados por la voluntad de quien mueve de verdad los hilos en ese país, que es Benjamín Netanyahu y su partida de secuaces criminales, se ha perpetrado por segunda vez esta fementida ataque realizado por las fuerzas combinadas. Alguien les llamó por allí las Fuerzas Armadas de Epstein, pues eso es lo que son las fuerzas combinadas en estos momentos de Israel y de los Estados Unidos. Es posible que muchos de ustedes, yo incluido, porque me hice la pregunta esa, de por qué, habiendo sido traicionados una primera vez en el mes de junio, en medio de unas negociaciones, habiendo sido atacados por sorpresa por parte de los israelíes, a lo cual se unieron rápidamente los norteamericanos en aquella ocasión. Teniendo esa experiencia, los iraníes siguieron negociando, reanudaron negociaciones y en medio de ellas les aplicaron la misma medicina otra vez los mismos traicioneros de aquel entonces. ¿Cómo es que los iraníes, habiendo visto
la acumulación de fuerzas y de equipo militar, barcos, aviones, submarinos, portaaviones y demás equipamiento frente a sus costas prácticamente a la entrada del Golfo Pérsico, ellos todavía siguieron negociando y confiando en que podían llegar a un acuerdo. Y es más, se decía que estaban avanzando en las negociaciones. ¿Cómo fue que cayeron en eso otra vez? Me lo he preguntado muchas veces. Por supuesto que debe haber razones de tipo prosaico, que si era más políticamente conveniente, que si era mejor llevar adelante unas negociaciones para evitar que las medidas que ellos a su vez tomaran de defensa no se justificaran y cosas por ese estilo. Pero lo más interesante del caso es que en un país tan imbuido de la presencia cultural firmemente arraigada del Islam, ellos, su liderazgo, especialmente el liderazgo de su anterior líder supremo, Ali Khamenei, y todo lo que estaba a su alrededor, hayan optado por dejar que otro diera el primer golpe, no ellos. Porque era importante internamente dentro de su país, que ya venía de unas fuertes manifestaciones que en gran medida también fueron azuzadas y en donde participaron los agentes del Mossad y de la CIA, y donde hubo incidentes armados que no solamente costaron la vida de muchos iraníes, sino de también muchos agentes del orden. Hasta donde entiendo fueron 200 los que murieron allí por esas instigaciones ante una eh, manifestación, unas protestas legítimas ocurridas por la situación económica por la que estaba atravesando el Irán en ese momento. En esta situación no quiero entrar a calificar el hecho de la represión, y porque hay algunos que se han ido al extremo de calificarla de la manera más dura, porque fue una represión contra el pueblo, sí, efectivamente lo fue, pero también hay que considerar la situación de que estaban en medio de un interregno en una guerra que ya estaba en curso y que sus enemigos estaban azuzando e instigando que llegaran a graves consecuencias esas manifestaciones para tratar de disminuir la fuerza interna del gobierno y de la administración iraní. Eso tampoco debe escapar de nuestro conocimiento. Pero regresando al tema de cómo fue posible que ellos, habida cuenta de los preparativos bélicos que el enemigo estaba tomando contra ellos y que eran evidentes, dejaron que les dieran el primer golpe, siendo que era posiblemente legítimo que lo hicieran ellos para prevenirlo, y sin embargo ellos no hicieron no siguieron la doctrina preventiva, que es una doctrina traicionera. Pero siendo evidente que los iban a atacar, me di a la tarea de investigar qué es lo que dice el Corán con respecto a eso y cómo esa influencia religiosa coránica probablemente haya determinado la inacción en ese momento por parte del liderazgo iraní. En el Sura 22 dice, versículos 40 a 42, abro comillas, se da permiso para combatir a quienes son combatidos porque han sido perjudicados, y Alá tiene en verdad poder para ayudarles. Quienes fueron expulsados injustamente de sus hogares
solo para haber dicho, nuestro Señor es Alá, y si Alá no hubiera permitido a los hombres defenderse contra la actuación injusta de los demás, ciertamente habrían sido destruidos monasterios e iglesias, sinagogas y mezquitas, en las que se conmemora frecuentemente el nombre de Alá, mas Alá ayudará en verdad a quien le ayude. Alá es ciertamente fuerte, poderoso. Aquellos que, si lo establecemos en la tierra, cumplen la oración y pagan el zakat, ordenan el bien y prohíben el mal, pues en Alá está el destino final de todos los asuntos. Cierro las comillas. De acuerdo con la interpretación que se ve aquí por parte de Asrat Misra Basidou, que habla en la página de la comunidad musulmana Ahmadía, este versículo concede permiso de luchar a las víctimas de la agresión. Por lo tanto, dice, las guerras agresivas estaban prohibidas por el Islam. Por consiguiente, no es el creyente del Islam, por lo menos en lo que dice el Corán, y de acuerdo con esta interpretación, quien debe dar el primer golpe. En el Islam la fuerza está para defenderse, no para agredir. Bueno, se podrá decir que en este mundo prosaico y de los primeros expansiones del Islam en Arabia y por todo el centro y occidente de Asia, y por toda el Asia prácticamente, por las 3/4 partes del Asia se expandió el Islam. No es cierto que se observó totalmente esta disposición del Corán. Es posible que sea cierto. Lo cierto es que lo que dispone el Corán es una cosa bien específica. Y el anterior líder supremo, Ali Jamenei, era un hombre muy devoto que fue elegido para esa posición, entre otras cualidades, precisamente por su sentido de la devoción y la piedad. ¿Cómo puedo asegurar eso? Porque eso lo dictamina la propia constitución de Irán. Uno de los requisitos, o quizá el fundamental, además del conocimiento administrativo y de sus cualidades gubernamentales, sagacidad, capacidad de liderazgo, que establece el artículo 109 de la Constitución iraní. Entre ellos está también que sea una persona que sea conocedora de lo que establece la disposición sagrada, el Corán, para ellos. Por eso, cuando alguna gente se pregunta, oye, pero de todas maneras los iraníes están produciendo armas nucleares y que el ayatolá Ali Jamenei era el que decía, no, porque eso es incompatible con el Corán, no podemos producir armas nucleares. Y los israelíes, sin mostrar ninguna prueba, y los norteamericanos, sin mostrar ninguna prueba, aducen que ese era el objetivo y que sí lo estaban haciendo, estaban a punto de hacerlo, y viendo lo que dice el Corán, y viendo y notando que eso que aducían lleva más de 30 años de repetirse hasta la saciedad, uno debe llegar a la conclusión de que en realidad no tienen ninguna prueba de eso,
y con mucha probabilidad no había ninguna intención por parte del Ayatollah Jamenei ni de el Irán para realizar la confección de un arma de destrucción masiva como son las armas nucleares. Lo mismo pasó con la guerra de Irán e Irak cuando se negaban los iraníes a producir armas químicas, y creo que no les quedó más remedio que hacerlo cuando Irak utilizó armas químicas contra ellos, proporcionadas, por cierto, por algunas potencias occidentales que buscaban la derrota de la revolución iraní. Entonces, quizá haya otros factores, pero lo cierto es que está muy arraigado en la cultura eso de que Irán, de que un país, de que un musulmán, sobre todo si es en un país como Irán, no puede dar el primer golpe, aunque eso le perjudique. Es más, el Corán también dice que si hay tratados o convenios o negociaciones y se llega a un acuerdo y el acuerdo no se cumple por parte de los enemigos, no debe asumir el creyente que eso ocurre por su ingenuidad. El Corán le ordena al creyente incluso ser ingenuo, porque prefieren buscar la paz prácticamente a cualquier costo que la guerra. Pero eso es lo que dice allí. Y con razón, eso explica también por qué se empeñaba tanto el Islam, perdón, los iraníes en mantener negociaciones con dos fementidos, como lo son los gobiernos de los Estados Unidos y de Israel. Aún a sabiendas de que los podían traicionar, ellos decidieron negociar. No veo ninguna otra razón más que lo que dispone el Corán, porque la verdad es que ellos sí sabían que los podían traicionar habida cuenta de los antecedentes de estos gobiernos compuestos en la actualidad por delincuentes y traidores. Pero ellos tenían que dar, por disposición del Corán, la oportunidad de que se firmara la paz, por lo menos temporalmente. Entonces, dado que esto no fue así, ¿cómo se explica entonces que los iraníes hayan adoptado medidas de represalia tan contundentes que han hecho que el famoso grupo de barcos de guerra, entre los cuales destaca el USS Abraham Lincoln, el portaaviones, haya tenido que retirarse 1000 millas o 1000 kilómetros, no sé, pero se ha tenido que salir del área de donde podían estar a tiro de las fuerzas navales o la artillería naval iraní, por la sencilla razón de que los iraníes, como decían los romanos, aprendieron que si vis pacem para bellum, y efectivamente aprendieron las lecciones y se prepararon tanto política como económica y como militarmente para la eventualidad de que los traicionaran. Ahora los veo quejándose, pero en realidad eso es lo que les esperaba, habida cuenta de la traición que seguramente les iba a venir y que ellos sabían que les iba a llegar. Otra cosa que he descubierto en mis indagaciones breves, esto no me convierte en autoridad para nada ni del Corán, ni tampoco de la Constitución política de Irán. Pero si hay algo que yo debo entender
que debemos entender todos los que pertenecemos a una cultura diferente y que tenemos una categoría y un enfoque distinto de la política, es que aunque a las cosas no nos gusten, las cosas son como son y deben ser comprendidas desde una perspectiva empática por parte del que está en el otro lado, para no caer en juzgamientos que sean discriminatorios o estereotipados. Eso es sumamente importante. No es que esté diciendo que me guste una cosa, sino sencillamente que uno tiene que ponerse un poco en el lugar del otro para comprender por qué están ocurriendo las cosas de otra manera en otra parte. Entonces, esto significa que cuando ocurrió la revolución islámica, que fue apoyada por algunas organizaciones de izquierda en Irán en el año 1979, se formó una nueva realidad en un país que era dirigido no dictatorialmente, sino despóticamente, porque era el despotismo en su clásica expresión, lo que existía con el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, hasta el año 1979 y a partir de 1953, cuando fue derribado del poder por un golpe de Estado orquestado por la CIA y por las potencias occidentales. Creo que Francia estuvo involucrada ahí también. Si no es así, me lo corrigen. El señor Mossadegh, que era el presidente legítimo elegido por el pueblo para ocupar esa posición en Irán en aquel entonces. Fue destituido porque quiso nacionalizar el petróleo. Los ingleses, los franceses y los norteamericanos se encargaron de echarlo abajo. Entonces, el Irán ha sido víctima, no ni siquiera desde entonces, sino desde mucho antes, por razones históricas que sería largo comentar aquí, pero ha sido víctima del imperialismo occidental por mucho tiempo, que además degeneró en establecer un despotismo que con una policía militar, una policía secreta que tenía el Shah, que se dedicaba a la tortura, al asesinato, a la desaparición. Que podríamos decir que esa era una especie de tendencia mundial, porque también en América Latina las dictaduras establecidas por los regímenes proimperialistas norteamericanos se distinguieron por esas mismas cualidades. Entonces, el Irán o Irán estableció una nueva realidad que de alguna manera, y lo es interesante al leer la constitución política, trató de compatibilizar tanto el interés popular mayoritario de establecer una nueva realidad islámica o islamista o tendiente hacia la conformación de un Estado islámico, con la justicia social planteada por los movimientos de izquierda de aquel entonces. ¿Por qué me di cuenta de eso? Al leer la constitución iraní. Es una constitución muy conservadora desde la perspectiva de quienes manejan y dominan, tienen la última palabra en lo concerniente a la administración social y política de la nación, pero es mucho más liberal, o por decirlo así, mucho más no voy a decir progresista en el sentido estricto, pero sí bien progre,
en lo que tiene que ver con la organización social y económica de ese país. Por ejemplo, la estructura económica del país le da al Estado el poder absoluto de toda la propiedad pública estratégica, la comunicación, la minería, procura que entiende el trabajo como un derecho, la vivienda como un derecho, anula la existencia de los monopolios, prohíbe la extravagancia y el despilfarro, previene la dominación económica extranjera. Eso es algo muy importante para ellos. Lo era tanto para la izquierda como para los islamistas. Trata de hacer hincapié en la producción agrícola. Eso es el artículo, los invito a leer el artículo 43 de la Constitución Islámica. Ustedes se van a dar cuenta de un orden económico que es completamente la antípoda del que existe en los Estados Unidos o del que plantean nuevas tendencias de pensamiento económico que están llevando a sus países a la ruina, como está ocurriendo en Argentina, por ejemplo, lo que él llama el libertarismo capitalista, que no es más que una mamarrachada, como lo decía José Mujica, esta fórmula de Javier Milei en Argentina. Bueno, es todo lo contrario. En el Estado Islámico de Irán existe la seguridad social, caramba, la protección especial de la mujer, mientras en otras partes vayan y muéranse, como sobre todo en los Estados Unidos, vayan y muéranse, vamos cortándole a la salud, a la educación. La educación en el Irán es gratuita, la primaria y la secundaria completas, y la universidad es estimulada por el Estado. La educación de las mujeres también lo es. No se hace distinción de ninguna clase para lo que tiene que ver con la educación de hombres y mujeres, salvo lo que establezca el Corán y todo eso, porque ya estamos hablando de una sociedad islámica. Pero la estructura económica de ese país, a su vez, se divide en tres partes de acuerdo con la Constitución: estatal, cooperativista y privada. Y tanto la cooperativista como la privada se supeditan en última instancia a los dictámenes establecidos por el Estado. Entonces, cuando uno se pone a ver cuáles otras causas profundas existen en la agresión contra Irán, la tenemos que buscar en la estructura económica y social. Pero ahora vamos a hablar un poco de la situación política. Con respecto a la política interna iraní, a la organización política iraní, en primer lugar hay que hay que ponerse en la perspectiva del enfoque ideológico, político, religioso en el Islam. Dentro del Islam no hay una distinción clara, no existe esa diferencia que hacemos en el mundo occidental entre la política y la religión, entre el Estado y la teocracia, entre el Estado y la religión. Entonces, a nosotros en el mundo occidental nos costó mucho librarnos de esa identificación, porque resultaba que nuestras sociedades en el mundo occidental eran muy agresivas,
y disponían en aquel tiempo, cuando se confundía la iglesia y el Estado, disponían no una situación establecida de forma democrática, sino que por divino derecho los reyes, emperadores, príncipes, condes, duques y demás nobles estaban puestos allí porque Dios lo había establecido así. El famoso derecho divino de los reyes, que vino a entrar en contradicción con las situaciones político-burguesas de finales del siglo XVIII. ¿No? Pero en el Islam, sobre todo entre las monarquías existentes en los países del Golfo Pérsico y el Asia Occidental, todavía se sigue pensando, porque es una herencia no solamente islámica, sino oriental, que ya existía desde el tiempo de los sumerios, donde había un rey era porque los dioses lo habían establecido así. Bueno, en estas monarquías ellos dicen que Dios, Alá, los ha puesto a ellos y a sus familias en esas posiciones. El Irán rompió absolutamente con eso y estableció una república, pero no una república al estilo occidental que rompió con el orden divino, sino que trata de compatibilizar las disposiciones de la divinidad, en este caso del Corán, con la existencia de un gobierno regido por el pueblo. En Irán, en este sentido, hay una democracia teocrática, porque incluso los líderes máximos no pueden estar allí si no media la voluntad del pueblo, y pasaré ahora a decirlo en forma explícita, como lo establece la Constitución iraní, que en ese aspecto es muy interesante. Bien, con respecto a la organización política y sobre todo la figura del líder supremo en Irán, es interesante reconocer dentro de la Constitución iraní que ellos tienen una organización política al estilo Montesquieu, que reconocía 3 poderes del Estado: el poder ejecutivo, liderado por el presidente de la República; el legislativo, establecido por un Consejo Nacional, un Parlamento; y el poder judicial. El poder judicial, esto es una organización, un poder que deriva su autoridad de que sean reconocidos por el Parlamento. Pero bueno, no voy a interiorizarme demasiado en estos 3 poderes del Estado, como dije antes. Voy a concentrarme en la figura del líder supremo y de cómo influye en la política iraní. El líder supremo es, como había dicho antes, tiene que tener ciertas cualidades que son en realidad, cuando leí la Constitución, en el artículo 109, son unas cualidades un poco laxas, no poco, bastante laxas. Tienen que ver con su coraje y valentía, su capacidad administrativa, su conocimiento. El artículo, creo que es el 5, también establece que tiene que ser una persona consciente de su edad. Así que no estamos hablando de una persona muy joven, tiene que ser una persona de edad madura. El reciente líder
supremo recientemente nombrado tiene 56 años, tiene mi edad. Entonces, ya para esta edad, no digamos que provecta, pero sí suficiente como para tener un poco de experiencia en la vida, se espera que el líder supremo tenga conciencia y conocimiento de lo que implica su cargo. Tiene que tener cualidades jurisprudenciales y administrativas, como decía antes. Pero, como dije, hay muchas personas que pueden tener esas cualidades dentro de la sociedad iraní. Como este consejo, que es lo que se llama un consejo de expertos, una junta de expertos, consagrada en el artículo 107 de la Constitución, que tiene como propósito fundamental, creo que el único, si no es que hay algún otro que no haya yo visto en la Constitución, la elección del líder supremo. Su número está determinado por las leyes, y lo más interesante del caso es que este consejo de expertos es elegido por votación popular. En otras palabras, el pueblo interviene en la elección de un grupo de especialistas que examinan las cualidades que debe tener el futuro líder supremo, y se elige luego del fallecimiento del líder supremo anterior, por lo que estoy leyendo aquí. Dice el artículo 107. Tras el fallecimiento del eminente Marji al-Taqlid y gran líder de la Revolución Islámica Universal, la tarea de nombrar al líder recaerá en los expertos elegidos por el pueblo. Punto suspensivo allí, ¿no? El líder es igual al resto del pueblo del país ante la ley. Y me detengo en este punto. ¿Por qué nos preguntamos, por ejemplo, por qué fue tan fácil que los israelíes y los norteamericanos asesinaran al líder supremo Ali Khamenei hace apenas una semana, prácticamente el primer día del ataque? Al principio pensaba que podría ser una exageración de la propaganda iraní eso de que el líder Khamenei se había negado a tener una protección especial por parte de las fuerzas iraníes, de sus guardaespaldas, de su protección. Cuando él decía, yo no quiero tener otra distinción ni nada particular que me proteja, que no tengan los demás iraníes que existen en el país. Si me van a si bombardean al resto del país, me bombardearán a mí también. Esa es la conclusión a la que se llega al escuchar cuáles eran las palabras en ese sentido que había vertido el señor Khamenei. Pero al leer lo que está aquí en la Constitución y al ver el comportamiento del señor Khamenei, que fue asesinado en su oficina, la cual estaba en su casa, sin mayor protección, no estaba en ningún búnker, ni se había ido a Grecia o se había ido a Alemania. No, señor, el hombre estaba en su casa, reunido con su familia y también con algunos comandantes y jefes militares y políticos dentro de su casa, imagino que coordinando los asuntos de la administración, probablemente del ataque que había ocurrido. Pues entonces lo asesinaron con facilidad. Por supuesto que no es fácil matar a tipos que se esconden bastante, como Benjamín Netanyahu o como Donald Trump. Es muy fácil ordenar la muerte de los otros, sabiendo que probablemente eso signifique que estamos llegando
punto en que también les van a aplicar la misma cosa a ellos. Y no porque lo quiera hacer el Islam, porque como dije antes, el Corán establece el Islam como Islam, reniega de la venganza, pide a los creyentes que si hay una persona que es tu enemigo y se arrepiente, o deja de ser tu enemigo, o llegan a un arreglo, o cesa la hostilidad, ordena el Islam, de acuerdo con el Corán, que lo deje, el creyente deje el asunto allí y lo olvide. Imagínense, en una cultura que puede ser, que se le ha dicho que es vengativa, su libro sagrado les prescribe exactamente lo contrario. Incluso que pasen de tontos. Bueno, el Ayatollah Jamenei murió a manos de sus enemigos, se quiso martirizar de esa manera. Probablemente también hizo cálculo de que valía más muerto que vivo, habida cuenta de que en el país pocas semanas antes habían ocurrido manifestaciones muy amargas que trastocaron el orden interno mínimo necesario para enfrentar lo que les venía después, que era el ataque artero de sus enemigos de siempre. Y probablemente el ayatolá pensó que su muerte, la de un hombre de más de 86 años, entiendo que tenía 86 años, podía unificar a su pueblo recientemente dividido por razón de las protestas internas en función del enemigo común, que era el imperialismo norteamericano y sus sempiternos enemigos de la Palestina ocupada, como la llaman ellos, el Estado de Israel. Entonces, ante esa situación y habida cuenta de esa circunstancia, lo que le quedaba a Irán era prepararse bien para la guerra. La verdad, no he visto algo con respecto a eso precisamente establecido en esos términos en el Corán. Como dije, yo no soy experto, apenas estoy empezando a verlo, porque hay que entender la cultura de los demás para poder entender su pensamiento profundo y su manera de ver el mundo y las cosas. Pero si te dicen, si te atacan, defiéndete, tú te vas a preparar para la defensa. No es algo que no se haya hecho antes, ni mucho menos que no se haya visto a lo largo de los más de 5.000 años de historia que tiene el pueblo iraní. Pienso que pues son 4.500 o 5.000. Por allí. Son un pueblo muy, muy antiguo. Apenas menos registrado en su antigüedad que los pueblos sumerios de su país al lado, vecino, que son los iraquíes. Pero aparte de eso, son un pueblo civilizacional, que son conscientes de esa civilización. Y por lo tanto, no estoy para nada persuadido de que no hicieran lo necesario para prepararse para esta eventualidad. Entonces, los iraníes eligen al líder supremo, o sea, a la persona que de acuerdo con el artículo 57 de la Constitución es la que tiene la autoridad suprema y última sobre todos los otros poderes del Estado, y que solamente responde a lo que establezca los consejos correspondientes, y que a su vez
es supervisado por el Consejo de Guardianes, que es otro consejo, que es el que establece la... A ver, no sé si me estoy equivocando. Hay una entidad que lo supervisa. No sé si es el Consejo de Expertos. Ah, sí, el Consejo de Expertos. Cuando dice el artículo 111 de la Constitución, cuando el líder se vea incapacitado para cumplir con sus deberes constitucionales, carezca de alguna de las cualidades mencionadas en los artículos 5 y 109, o se reconozca que inicialmente no poseía alguna de ellas, será destituido. Eso dice el artículo 111. Y creo que de eso se encarga el Consejo de Expertos, que a su vez fue nombrado por el pueblo. Fue elegido, sus miembros son elegidos por el pueblo. El Consejo de Guardianes es otra cosa. Es el que hace de la labor de puente que compatibilice la legislación y administración secular del Estado de Irán con lo que establece el Corán. Habida cuenta de que en la cultura islámica no hay esa distinción clara y específica que se ganó en el mundo occidental a partir de la Revolución Francesa, o especialmente después de la Revolución Francesa, y que era necesaria para eliminar ese principio del derecho divino de los reyes, que todavía existe en los países, en las monarquías del Golfo, que todavía persiste en la presencia de monarquías constitucionales, pero monarquías al fin en Europa Occidental, y que tratan de instaurar en los Estados Unidos, en Brasil y en todos los países donde hay evangelismo cristiano. No tengo empacho en decirlo, porque ellos también consideran que la religión y la política no tienen separación, y por lo tanto tratan de insertarse por todos los medios posibles, en todos los mecanismos gubernativos existentes en los estados en donde tienen presencia. Eso es algo a lo que voy a discutir, de lo que voy a discutir o hablar después. Es un tema que da para mucho. Lo cierto es que aquí, en el mundo occidental, se había logrado y aceptado como perniciosa la influencia de la Iglesia en los asuntos del Estado y de los asuntos del Estado en aspectos eclesiásticos y clericales o de fe. En el mundo oriental, en Irán, se logró tener una república islámica a partir de una revolución, porque ese era el enfoque que tuvo esa revolución y que tuvo la aquiescencia de las fuerzas políticas que hicieron posible la constitución que existe en la actualidad en ese país. No hay que olvidar que una constitución siempre será la expresión escrita de una correlación de fuerzas políticas, sociales y económicas en un momento determinado. Y eso, me guste o no me guste, le guste a quien fuera o quien no le fuere, ha funcionado en la sociedad iraní, la cual la ha legitimado con su aceptación a lo largo de casi 50 años. Entonces, ¿qué debe hacer el buen revolucionario? Hacer la crítica de todas estas cosas. Buscar la superación de aquellos factores, elementos, actitudes o fundamentos que consideramos antirrevolucionarios. Entender la complejidad de las cosas. Entender que hay fuerzas que son reaccionarias y hay fuerzas que son todavía más reaccionarias y hay fuerzas que son progresistas
que debemos estimular. Entender también que hay condiciones y situaciones que a veces ralentizan o imposibilitan o que estimulan o que favorecen el progreso o la acumulación cuantitativa de factores que después propendan al cambio cualitativo. Que hay una diferencia entre Irán como revolución islámica y las monarquías autocráticas que existen a su alrededor, la hay. Que es más progresista la revolución islámica que esas monarquías, es cierto. Que en la revolución islámica hay factores que son criticables, los hay, por supuesto. Esas noticias que nos llegaban acerca de del tratamiento hacia las mujeres, lo de la guardia esta, la policía de la moral y estas cosas, me gustaría interiorizarme más con respecto a eso para no prejuzgarla, pero el hecho de que una mujer no llevara el velo es execrable, que se la castigue por eso. Se había abandonado parcialmente ese asunto y siempre sale algún fanático, porque los fanáticos lo existen en todas las sociedades y religiones, que trataba de reinstaurar algo que estaba por su propio peso desapareciendo. Bueno, eso pasó en el Irán hace unos años, que provocó la crítica de las sociedades de todo el mundo, que por esa situación se castigara a una mujer en esa sociedad. Pero no se hizo la misma crítica en las demás sociedades del Golfo Pérsico y cercanas de allí, que de verdad no permiten para nada que una mujer quede al descubierto y al contrario tienen que cubrirse más. Estamos hablando de estas cosas y hay que decirlas en realidad. ¿Por qué no convenía políticamente? Porque esos sí son amigos de los occidentales y de los imperialismos. Otro tema que habrá que considerar es la situación político-militar que existe en el Golfo Pérsico y por qué yo creo que si los iraníes soportan los primeros embates, lograrán la victoria y se convertirán en una nueva gran potencia del mismo estilo que fue los Estados Unidos luego de la guerra norteamericana de 1898. Pero esos son otros temas que se habrán de considerar en el futuro, en estas conversaciones que tendremos. Por ahora, lo que sí sé es cierto con respecto a la guerra es que Irán, el Estado Islámico, con todos sus defectos, es dos cosas. Uno, el único Estado realmente que lleva ese nombre, que apoyó la resistencia contra la masacre genocida de los israelíes contra el pueblo palestino. Y número dos, sea lo que quiera decirse de Irán, lo que está combatiendo es el fascismo degenerado, porque no siquiera es un fascismo completo tipo Adolfo Hitler, Benito Mussolini, sino que es un fascismo degenerado que existe en Israel y que se refleja en las fuerzas armadas de Epstein, que abusaron no solamente de mujeres, sino de muchas niñas, por cierto. Y me las pongo a comparar con las chiquillas asesinadas por estos fascistas degenerados recientemente en una escuela en Irán. Como dije, a ellas les dedico este programa. Saludos y muy buenas noches.